Estamos en Global IT, tecnología para todos. Los sectores y la mayoría de los sectores han sido impactados por la tecnología. Sin embargo, el sector de la educación es el que ha ido pasito a pasito y sobre todo en los países de Latinoamérica. Ya ha venido de CIU, ¿no?, a contarnos sobre esta brecha digital que existe, pero para darnos todos los beneficios que brinda la tecnología hacia el sector de la educación está aquí con nosotros Eric Ramírez Ruiz, fundador de Radix. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar con ustedes. No, emocionados estamos nosotros. Eric, cuéntanos exactamente por qué fundaste Radix. Radix se llama Radix Education y buscamos principalmente ayudar a los docentes, a las escuelas a ver la tecnología como un complemento para hacer una mejor educación. ¿Y por qué? En el mundo educativo es donde menos utilizamos la tecnología. Es donde de repente cerramos la puerta del salón de clases y por 6 horas el alumno está completamente desconectado. Entonces, tú para estar aquí en esta entrevista tienes un iPad. Es tu base, posiblemente en la mañana te despertaste, hiciste tu planeación ahí y es tu base para estar trabajando todo el día. ¿Por qué en la educación de repente cerramos la puerta y no le damos entrada a la tecnología? Entonces, con esto hemos platicado con muchísimos docentes, con secretarios de educación, con líderes del sector educativo y pensar cómo ayudarles a introducir la tecnología. La tecnología no tiene que ser algo que utilizas todo el tiempo, puede ser intermitente, que es algo muy importante, ¿no? De repente muchas personas piensan, es que tengo que usar esta solución todo el día. No, tienes que usar miles de soluciones durante todo el día. Y con eso puedes ayudar con la tecnología a mejorar mucho el desempeño académico de muchos estudiantes. Oye, y justamente la brecha digital en México, si algo tenemos es, bueno, al menos que sean escuelas particulares en ocasiones, el tener acceso a tecnología y llevar todo el seguimiento que dices, que los estudiantes se quedan 6 horas encerrados sin tener ese acceso a tecnología, se da más que nada en el sector gobierno, en la educación del sector gobierno. ¿Cómo llegar ustedes como Radix a apoyar ese tipo de sectores? Creo que hay que cambiar esa percepción que la tecnología solamente la podemos ver o la podemos consumir dentro del salón de clases y dentro de las 6 horas que de repente estamos conectados o desconectados, ¿no? México, como saben, es uno de los mayores consumidores de Facebook y de redes sociales. Entonces, ¿por qué si ya estamos acostumbrados en la casa, tanto los papás como los alumnos, como muchas personas a usar tecnología, por qué no lo pensamos integrar? No podemos pensar también en la mecánica de que la única enseñanza es a través de la educación, sino que es constante. Entonces, muchos de los maestros tienen que estar pensando, bueno, hice esto en el salón de clases, ¿cómo le puedo dar continuidad durante el día para un aprendizaje continuo con el estudiante? Esto yo creo que se vuelve clave. Actualmente no tenemos que pensar únicamente que lo que aprendemos y lo que es eficiente en aprender es en 1 hora de clases, es durante todo el trayecto de tu vida. Muchos decimos como educadores, ¿cómo hacemos que los estudiantes aprendan a aprender? Entonces, no solamente pensemos que aprendizaje se da dentro de un salón cerrado. Okay. Eric, tú vienes de Estados Unidos. A mí me gustaría que le contaras a nuestro público qué es y las diferencias que tú has visto con respecto a México, que sí deben de ser grandes, y también dando un salto más grande, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hará en beneficio de la educación? Es un punto muy importante el que tocas y muy específico. En cuestión de tecnología en Estados Unidos, he visto cosas impresionantes. He estado en diferentes escuelas, en diferentes organizaciones, distritos escolares, y me he sorprendido completamente de lo que está pasando. Y de repente vengo cada 3 semanas a México y de repente me doy cuenta que aquí la conversación es todavía de lápiz y papel y del libro como un mecanismo de enseñanza, ¿no? En Estados Unidos, en Massachusetts, por ejemplo, me tocó hacer un estudio en cuestión de cómo estaban los docentes utilizando tecnología. Cerca del 28% de los docentes utilizan aplicaciones de evaluación sumativa. ¿Qué significa evaluación sumativa? Simplemente que vas viendo el trayecto de aprendizaje y las brechas de aprendizaje de cada estudiante durante tu clase y al final de tu clase. Entonces, eso les da retroalimentación para mejorar y personalizar la experiencia de aprendizaje. Pero 28% de los docentes utilizan tecnologías de este tipo. En México, para nada lo utilizamos, ¿no? Con la medida de ChatGPT, por ejemplo, que todo el mundo ha escuchado y todo el mundo lo ha visto, esto comenzó a sonar muy fuerte en diciembre en Estados Unidos. Vine a México yo en enero, lo comenté con amigos y todo el mundo se me quedaba viendo así, ¿de qué hablas? O sea, eso no va a pasar, va a pasar en 2 años. Y a los 2 meses ya México comenzó a platicar de ese tipo de cosas. En México, por ejemplo, tampoco hay una mecánica donde el docente ni siquiera tenga dinero
designado por la escuela para gastar en tecnologías que él puede utilizar, ¿no? En Estados Unidos, los distritos escolares le dan un porcentual, $1,000, $2,000 o cierta cantidad de dinero a cada docente para que él decida en qué tecnología puede invertir para dar sus clases durante el año, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que de repente ves, dices, oye, el sistema educativo sigue administrando de una forma centralizada sin ver las necesidades particulares de un docente. Creo que en Estados Unidos es algo que podemos aprender. Por supuesto, resolver la brecha educativa y todos los retos educativos a nivel global, todo el mundo está pensando cómo hacerlo. Pero creo que tenemos que pensar en cómo utilizar la Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial para realmente hacer un cambio completo en el sistema educativo. Justamente en ese punto va mi pregunta. Actualmente, para los jóvenes y sobre todo a los niños en cierta edad, ya se les puede empezar a enseñar el código, ¿no? Para que al final de cuentas es algo que va a basarse pues, todas las aplicaciones y el desarrollo. Es más, pues a veces como nuestra generación tuvo que aprender a utilizar el Word y el Excel, creo que ahora los jóvenes van a tener que aprender a usar Python y demás. ¿Crees que también ya estamos como educadores, como escuelas, listos para empezar a hacer esto? Y también en lo referente a la inteligencia artificial, pues sí se puede dar más una brecha, como bien lo decías. En México no hay destino de recursos para los docentes para tener acceso a esto, para que a su vez puedan enseñar bien el uso del ChatGPT, que ahora no se va a calificar la forma en que hagas la tarea, sino cómo le dijiste a tu ChatGPT que te haga la tarea, cómo lo desarrollaste, cómo la entrenaste. Entonces, ¿ya estaremos listos en México para esto si empezamos a invertir recursos? Un niño que entra a la primaria a los 5 años, 6 años en este momento, va a estar 12 años en el sistema educativo. Imagínate cuando termine, va a estar saliendo 2035. Imagínate si a ese niño le negamos la posibilidad de estar al día en cuestión de codificación, en cuestión de entender las tecnologías de la información, qué tipo de competencias va a salir para el mercado laboral. Entonces, si partimos de ver la visión futura de las necesidades laborales del niño y de las herramientas, las habilidades que tiene que tener, entonces es cuando tenemos que ver, necesitamos meterle tecnología desde un principio. Por supuesto, tiene que haber un balance, o sea, no todo puede ser tecnología, no todo el día el niño tiene que estar en el iPad, es necesario tener la movilidad, es necesario el juego, es necesario la interacción, que se puede dar en otros momentos y tenemos que presionar para que se dé. Pero creo muy importante que podemos al niño, así como le enseñamos inglés, otra lengua, el lenguaje de codificación, que es un lenguaje adicional, ¿no? Es también ver las matemáticas como algo práctico, no ver las matemáticas como el teorema de Pitágoras que me aprendo la fórmula y no sé para qué sirve. No, ve las matemáticas en una mecánica transversal con un currículum que te sirva para entender tu día a día. Creo que también ese es un reto del currículum actual. Actualmente vemos muchísimos conceptos, o sea, si ahorita yo te pregunto de la tabla periódica, posiblemente te acordarás que lo estudiaste, pero estoy seguro que va a ser muy retador el que me digas todos los elementos de la tabla periódica. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué todavía seguimos con esa mecánica de empujar contenido que el niño puede obtener de otra forma, ¿no? Busquemos cómo el niño de repente puede pensar creativamente, pensar críticamente de cómo utilizar el contenido que ve a su contexto, a su medio ambiente, ¿no? Creo que eso es lo más importante para ayudarlo a evolucionar. Y codificación tiene que ser algo que lo vean como algo natural, ¿no? Ahorita creo que para nosotros es como hablar en chino para nosotros, se puede decir, pero para el niño tendría que ser algo natural, ¿no? Es como la clase de deportes, es como algo mucho más integrado a su desarrollo. Okay. Eric, lamentablemente se nos acabó el tiempo y sí lamentable porque yo te tenía otra pregunta, justo cómo combatir la brecha digital, pero vas a venir en otra ocasión, por favor, a respondernos esa pregunta. Pero antes de que te vayas nos tienes que decir dónde te pueden localizar, cuáles son las redes sociales de Radix, cuál es la página de internet y rápidamente sobre el evento que tendrás. Claro que sí, estamos organizando un evento para el 26 de septiembre, que vamos a hablar de todo esto de tecnología educativa y cómo influir tanto educación primaria, educación inicial, educación universitaria. Es el 26 de septiembre en la ciudad de Puebla. Se llama EdTech el evento. Lo pueden encontrar con @RadixEducation y también en las páginas de internet de EdTech Volvin Education. Excelente, pues ya lo saben, estuvo con nosotros Eric Ramírez de Radix y no le cambien porque tenemos muchísimo más.